Emprender en educación, una actitud frente a la vida. Este es el título que le pusimos al encuentro de hoy, porque muchos profesionales aquí en la Argentina, cuando terminan su carrera, que se esfuerzan para adquirir muchísimo conocimiento y entrar en acción, a veces les cuesta muchísimo poder desprenderse de depender de otra persona. No estamos preparados intelectualmente, porque la educación todavía no nos brinda esas herramientas, a poder vivir de lo que amamos. Y dentro de la educación hay un montón de facetas que a veces tenemos que vivir de dependencia para poder hacer lo que disfrutamos hacer en esta vida. Ese talento que tenemos nato, que fuimos descubriendo a lo largo de todo ese recorrido del camino que nos tocó en la vida, para decir, me gusta esto, soy esto y quiero vivir de esto. Y qué mejor que tomar una historia de carne y hueso, de una mujer emprendedora nata que lo fue descubriendo a medida que fue creciendo y que ella misma, gracias a su percepción de las cosas, pudo darse cuenta cuál era su verdadero talento. Vive de eso y además transmite sus conocimientos para que otros también lo puedan hacer. Estoy hablando de la licenciada en psicología Daniela Gastaldi. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Pau, muy bien, gracias. Gracias por esta posibilidad de charlar un ratito con vos y contar acerca de lo que es emprender en educación. Tal cual. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿quién era Daniela de chiquita? ¿Cómo Daniela descubre sus primeras facetas emprendedoras? Si es que fue así y si de pequeña te animaste a vender algo, por ejemplo. Muy bueno. De chiquitas con mi hermana vendíamos cosas. Ella era como la de las ideas y yo la acompañaba. Hacíamos pulseritas para vender, vendíamos bijú, salíamos a vender por el barrio con los libritos de La Foret, se llamaban, eran unos cosméticos. Teníamos Sí. 10, 11 años y salíamos a vender por el barrio. Después ya en séptimo grado, mi tío me contrató como niñera de sus dos hijas, que tenía una de 1 año y una de 4, y yo salía de la escuela, que iba a séptimo grado, me iba para la casa de él a cuidarlas toda la tarde. Así que esos fueron como mis inicios laborales. Pero si me preguntás qué me gustaba de chiquita, uno de mis juegos favoritos era ser maestra. Entonces yo Claro. agarraba un pizarrón, lo agarraba a mi hermano, los amigos del barrio, los traía y les enseñaba. No, pero yo Sí. creo que eso es innato mucho en las mujeres. Yo recuerdo que también me gustaba ser maestra, no sé, es eso de querer dar lo que uno conoce y armaba en la cama, ponía almohadones entre medio, muñecos, los ponía, sentaba y también les daba clases, les hacía los exámenes, se los corregía y retaba al osito que lo había hecho mal. Creo que es parte del instinto, creo, materno también, ¿no? Esto de dar y que nos pasa a muchas mujeres, sobre todo en nuestra generación, ¿quién no quiso ser maestra jardinera? ¿Quién no quiso cuidar chicos? ¿Quién no quiso ser maestra? Pero de ahí a hacerlo y elegirlo en la vida es muy diferente, ¿o no? Totalmente. Bueno, mira, si pensás en lo que uno quería hacer, yo recuerdo cuando estaba terminando el secundario, que te pones a pensar qué querés ser y demás, con todo lo difícil que eso es de decidir a esa edad, yo estaba entre tres opciones. Había pensado maestra jardinera, psicóloga o administradora de empresas. Vos fíjate lo loco de la vida. Bueno, maestra jardinera. En realidad yo después estudié psicología, pero me fui enfocando en lo que era el trabajo con niños y mientras más chiquitos más me interesaba. Así que creo que por ahí puede desplegar esta beta de interés por la infancia. Y después, con el paso de los años, que bueno, iremos charlando hoy sobre lo que es emprender, fui empezando a adquirir herramientas de lo que es la administración de empresas, de una pequeña empresa que es lo que yo fui desarrollando con el tiempo. Y hace poco caí en la conciencia de eso. Digo, wow, las tres cosas que yo pensé para estudiar, en verdad las vine implementando. Bueno, fuiste tirando ahí unos tips. A mí me gustaría que hagas así como un reconto, una historia, una línea en el tiempo, porque para llegar a aprender de administración de empresas, seguramente pasaste en el recorrido de tu historia por algún trabajo o algo que tenga que ver con administrar y demás. Así que, ¿qué te parece si me haces como una checklist de todo lo que has hecho, desde trabajar en un consultorio privado, de entrar en... Bueno, todo eso como para que la gente sepa y mire su propia vida, que no Ujú. todo lo que pasó en su vida es en vano y que siempre te deja una No, enseñanza.
¿Qué va a ser en vano? Mira, yo antes de recibirme, yo primero estudié profesorado de psicología, después la licenciatura, después la especialidad y demás. Pero antes de ser profesora o psicóloga tuve 800.000 trabajos. Desde esos que te contaba de chiquita, después como a los 15, me acuerdo en un verano, con una amiga dijimos, che, necesitamos plata, ¿qué podemos hacer? Agarramos el diario del domingo y decía, bueno, buscamos censistas, qué sé yo. Teníamos 15, un poco de vergüenza, ¿viste? Ni idea de qué íbamos a encontrar en esta entrevista. Nos propuso, mira lo que era una guía que teníamos que completar con las direcciones de la gente y su teléfono. Entonces íbamos casa por casa, nos daban todos los datos y después le vendíamos una guía con los colectivos y los recorridos de colectivo de la ciudad. Eso lo hicimos durante un verano. Después, Mirá. como a los 16, en el corralón de mi barrio, vos fíjate, esto no es muy loco, buscaban gente para vender servicios de gas y plomería. Entonces yo fui y me presenté. Me da mucha risa porque vos no sabes cómo era yo a los 15, 16, una vergüenza caminando. Pero bueno, fui. Entonces, claro, salía a vender servicios de gas y plomería, golpeaba la puerta y decía, hola, usted cuando se le rompa el cuerito de la canilla, pagando la cuota mensual, tiene cubierto el servicio de gas de plomería, qué sé yo, No, me vendía muero. eso. Nada, sí. Después, a ver, eso fue a los 16, ponele. Después ya como a los 17, 18, este trabajo fue mortal porque ahí aprendí lo que era realmente vender. Entré a trabajar en una empresa de tarjetas de crédito que no era una de las conocidas, estaba recién llegada a la ciudad y había que venderla. Yo digo, ¿cómo hago para vender algo que la gente no conoce y encima tenía que pagar para adquirir esa tarjeta? Bueno, eso era un buen laburo porque era fijo, teníamos que trabajar determinada cantidad de horas por día. Y yo decía, no, acá me van a comer cruda porque tenía compañeros que eran de venta a venta y yo no tenía ni idea de lo que era la venta en serio. Bueno, cuestión que empecé. Pues sabes que para mi sorpresa, pasado el tiempo, era de las que más vendía y de la que no tenía problemas, porque mis compañeros, los que vendían, eran chantas, vendían humo, y yo era re sincera, entonces la gente me compraba y yo siempre pensaba en aquel momento, yo soy re honesta, no me gusta engañar a nadie, entonces decía, yo no quiero tener vergüenza el día de mañana, que me crucen por la calle y digan, esta me vendió un buzón, qué sé yo, bueno. Nada, y ahí saqué cosas re interesantes para la vida y después de ahí me fui como preventista a Vic, la lapicera Vic. Sí, la lapicera. Bueno, ahí mira, tenía que ir de repositora a los supermercados, invierno 5 de la mañana, me iba en moto, reponía el producto y después me iba con los chicos que trabajaban, que vendían cigarrillos en los kioscos y eso. Yo tenía que ir arriba de la camionetita con ellos y cuando bajaban, ellos vendían lo suyo y yo tenía que vender la lapicera, la Gillette de Vic, qué sé yo, levantar los pedidos. Bueno, ahí no duré mucho porque yo ya me estaba recibiendo. Entonces, cuando el jefe se enteró que yo me estaba por recibir, me dijo, no, nena, vos no me vas a durar. Así que estuve 3 meses de prueba y no me renovó. Ah, Eh, ¿Qué más? Hice tantas cosas, Pago, que ya ni me acuerdo, pero eh, después, bueno, nada, mientras que estudiaba, laburé. Ah, sí, tengo para contarte. De niñera un montón. Mi hermana, cuando yo estudiaba, ella estaba a cargo de una financiera. Un día se ajá. le fue la chica que limpiaba. Me dice, Dani, ¿vos te animás a limpiar? Obvio, vamos. Me fui a limpiar la financiera. No, me Esto muero. cuando yo estudiaba, entonces yo me iba a la financiera en bicicleta y de ahí me iba a donde yo estudiaba, que me estaba por recibir de profe, entonces tenía que hacer las prácticas. Y en ese momento, ir a hacer las prácticas, tenías que ir en perifollada, viste, bien vestida, de taquito alto. Entonces yo me iba en bici a limpiar. De ahí me iba al instituto. Me metía en el baño, me cambiaba tipo Mujer Maravilla y me iba a dar la práctica de las En clases. bicicleta. ¿Eh? ¿Ibas así toda perimpollada en bicicleta Sí, hasta? Ah, no. Yo me iba ah, de está vestida de bien. gimnasia a trabajar, después me iba al instituto donde te tenía que dar las clases, ahí en el baño me cambiaba de taquito alto, me producía un poco, iba a dar la práctica. Ah, ok. Y ahí me acuerdo, la profe que me supervisaba las prácticas, me dice, Daniela, vos naciste para esto.
porque te moves como un pez en el agua. Y eso siempre me lo acuerdo, porque digo, qué lindo. Es como que esos eran mis primeros intentos de la docencia formal y con esa evolución la verdad que fue un buen empuje. Mirá, mientras que tomás agua voy a hacer como un reconto de todo lo que fuiste aprendiendo dentro del emprendimiento. Mirá, me fui haciendo Mm, los machetes. mm, Primero hablaste lo del colectivo y el censo, ¿no? Esto de empezar a organizar y hacer un mm. seguimiento. Ya aprendiste a hacer seguimiento, sin querer, por consecuencia de ese trabajo. Después trabajaste la venta directa, el hecho de golpear la puerta y decirle a usted le anda mal el cuerito, nosotros le podemos vender. Estamos hablando de venta directa, cosa que hoy no hay tanta venta directa porque todo es a través de las redes y nos estamos dando cuenta que no funciona tanto, salvo para un par de influencers, pero para el resto no funciona tanto. Es mucho el costo de pagar publicidad para que la gente pueda entender tu producto, lo que le estás vendiendo, ¿no? Venta directa. Después hablaste de las tarjetas de crédito y hablaste del vendedor chanta. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a una generación que realmente decir soy vendedor era el chanta, el que te vendía una camisa por la calle y después te entregaba el paquete y adentro no tenía ni manga. Qué sé yo, es un caso que le pasó a Tal mi mamá. cual, sí, tal cual. ¿Eh? Entonces, y vos dijiste, pero en la clave, que es lo que nosotros enseñamos mucho en Business Kit, hay que vender desde el ser. Si vos vendés desde el ser, funciona, como en tu profesión. Vos no sos otra licenciada en psicología perinatal que la que habla en las redes. Es la misma, es la esencia. Ahí diste en la clave, ¿no? Desenterrar al vendedor chanta que era antes, porque antes a vos te vendían todo lo que eran las características y no los beneficios, como hoy sí te venden beneficios y las características la gente no lo mira. Mira, ¿cuál es el beneficio de tener el último televisor Smart? No mira qué características es salto. Antes sí, te estoy tirando todo lo que fuiste aprendiendo como emprendedora. Después, con respecto a las VIC, y aparte para el otro que está del otro lado, que nos está escuchando y que por ahí le interesa todo lo que uno va adquiriendo, que sin darse cuenta son hábitos emprendedores. Después Ujú. con VIC, aunque fueron 3 meses, aprendiste a reponer un producto. Es decir, trabajaste servicio con las experiencias anteriores y acá en el caso de VIC, bueno, trabajaste servicio, trabajaste atención al público, atención al cliente, que era las ventas de las tarjetas, y vender un servicio innovador en una época innovadora. Es decir, convencer Tremendo, a alguien de algo que no existía. Hoy es tal común, cual. es muy difícil, como me pasa por ahí con Business Kit, entender de qué se trata esto. Y Mm, después con Vic, repositora. ¿Esto qué quiere decir? Contralor de los e-commerce, de los productos, cómo mm, reponer, dónde me está faltando, no me está faltando. Llenabas planillas, había contralor, que tanto uno mm, necesita en determinados momentos del emprendimiento que uno está haciendo, que lo debe llevar ese contralor. mm. Levantabas pedido, estar atento a lo que necesitaba tu cliente y que seguramente en algún momento a mí me ha pasado de vender pollo, de olvidarme un pedido y cómo uno se siente, cómo quedás con esa persona que no le entregaste el pedido, ¿no? Pero bueno, es Ujú. parte de la experiencia el haberte equivocado, haberte olvidado un pedido, seguramente, no, no me lo contaste, pero pudo haber pasado. Y por último, dijiste algo que acá para mí es la clave y tiene que ver con la docencia, ¿no? ¿Cuánto un Mm, docente, un amigo, una persona que posa por ahí te dice algo clave en tu vida que puede marcar tu camino, para bien o para mal, para que también. suban tu autoestima o para que decidan tu vocación? Que fue esta persona que en cierta manera fue mentora tuya cuando te dijo entre la limpieza y tu profesión, te dijo en tu profesión, naciste para ello. ¿Cómo influenciamos los adultos en la vida de nuestros hijos también? En Ujú. decirle, vos podés, a decirle, sos un tarado, esto que estás haciendo está mal. Pero nada, quería Totalmente. hacer esta pequeña reflexión como para Mm. ir tomando pausa de todo lo que estamos aprendiendo de esta vida emprendedora. Así que era un poquito la excusa y seguime entonces nomás, después de que te diste cuenta. Bueno, yo ahí ya me estaba recibiendo de profe, empecé a estudiar la licenciatura y quería trabajar de profe. Y nunca es fácil empezar a conseguir tu primer trabajo de lo que te recibiste. Entonces fui al instituto donde había estudiado, que en ese momento era un cura, el señor que lo dirigía. Entonces yo iba, le golpeaba la puerta al despacho, me presentaba y le decía que quería trabajar de ayudante. Siempre se empieza en docencia siendo ayudante ad honorem, que es Ajá. loco para la gente que no conoce, porque aún para entrar ad honorem es difícil, es muy difícil.
Bueno, fui un montón de veces a golpearle la puerta, a decirle que yo quería ser ayudante. Y un día me llama por teléfono y me dice, Daniela, tengo un cargo de secretaria. ¿Te interesa? Obvio. Obvio. Entonces empecé como secretaria en lo que era el departamento de las licenciaturas, donde Bien, yo estudiaba, tenían convenio con la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Entonces me ingresé como secretaria. Mis compañeras, que eran más grandes que yo, estaban fascinadas conmigo porque decían, Daniela, vos trabajás. Como que antes que yo habían tenido una compañera que parece que no trabajaba. Entonces yo siempre culo inquieto y metiéndome, lo que no sé lo investigo y bueno, nada, se coparon conmigo ellas, la persona que me había contratado también, cuestión que al poco tiempo me dejaron a cargo de ese departamento, donde estaban mis compañeras, las que me enseñaron a mí, un montón de profesores, de alumnado, y yo era muy joven, tendría 25. Bueno, si hay algo que nunca me faltó fue el coraje, entonces yo dije, bueno, si me están ofreciendo esto, será que puedo. Y, y cosas que yo creo que saqué de mi mamá, que tiene un espíritu que ella siente que puede con todo. Vos la ves y es un búfalo, ella va, va, va. Entonces yo siempre lo tengo presente y como sé que me va a estar escuchando, eso se lo súper agradezco. Ese carácter, ese tesón, esa fuerza, yo creo que la heredé de ella. Y de mi papá, la pasión por el estudio, la curiosidad, el interés por lo intelectual. Es como que tengo ahí un mix de los dos que lo reagradezco. Bueno, ahí empecé, te contaba, como secretaria, después quedé a cargo de todo ese sector y obviamente me ofrecieron la bendita ayudantía. Empecé como ayudante en varias materias, después pasé a ser profe en un montón de materias. Estoy hablando de la carrera de psicología. bien. Bueno, yo también ahí en ese tiempo quería trabajar en hospital y hacer la experiencia de práctica hospitalaria. Obviamente tenés que concursar también y son cargos muy escasos. Entonces, mira, acá te cuento un traspié que tuve porque yo me preparé todo un año para entrar a lo que era la residencia de psicología en un hospital donde entraban dos. Y yo tenía tanta fe de que iba a entrar que ese fue mi objetivo durante todo un año. Estudié día, noche, como loca y quedé tercera. Yo no te puedo explicar la excepción que me llevé porque dije, con todo lo que estudié, ¿cómo me pasa esto? Bueno, nada, una frustración como todo lo que nos toca cuando intentamos hacer algo. Con el tiempo lo agradecí porque la verdad que lo que hacían puntualmente en ese servicio no tenía que ver con lo que a mí me interesa, porque también con los años fui descubriendo que a mí, dentro de lo que es la psicología, me interesa la psicología de la salud, lo que tiene que ver con potenciar calidad de vida, con promover salud, con hacer prevención. Y ese era un puesto que tenía mucho que ver con la enfermedad, con la patología grave, que no es algo que para mí sea convocante. Entonces, de ahí también saqué este aprendizaje de que a veces la vida te dice que no, Tal cual. ¿viste? Que por ahí lo sentís como un cachetazo, pero te está diciendo que es porque vienen cosas mejores. Pe- Y Es que es así, Dani. De hecho, yo agradezco cada vez que se me trunca el camino, ¿no? A mí también me ha pasado a hacer un casting en un programa de televisión y no se dio. Y me decía, pero ¿por qué? ¿En qué fallé? ¿No? Porque uno piensa si el error está dentro de uno. Y la vida te va demostrando que por algo Dios no te dio eso, porque tenía algo mejor preparado para vos. Vos dijiste algo clave, te frustraste, pero con al cabo de los años agradeciste el no haber sido elegido en ese puesto. ujú, Pasaste por el proceso de ese enojo, de esa frustración, a lo mejor de esa mea culpa en que me equivoqué, pero agradeciste después. Y yo quiero rescatarlo esto, porque en la vida de un emprendedor no es fácil, pero cada paso que te da la posibilidad de crecer con tu sueño hace que estas pequeñas frustraciones cada vez te hagan más fuerte para llegar al objetivo. Si vos tenés clara tu misión, tu visión, que sé que vos también la tenías y después vamos a hablar de eso, pero si vos tenés claro hacia dónde va, si algo se trunca y por ahí a veces lo querés remontar a ver si puede salir, puede que se dé o no, pero si se trunca realmente,
quédate tranquilo, porque algo mejor está ahí, está ahí. Sí, o ahí no era, O ahí no ahí no era, era. Y lo que no, aprendí también de esa ocasión es que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Me parece ujú, más inteligente hoy tener como distintos aspectos que uno pueda cuidar laboralmente hablando, porque se te pincha uno, tienes otro. Es como, tal cual. eso me parece. Bueno, después de ahí entonces concursé en otro hospital que era para trabajar con niños y adolescentes. Ahí sí quedé, trabajé un buen tiempo, aprendí un montón y me fui dando cuenta que tenía más que ver con mi interés eso que lo anterior. Porque también en la vida profesional, laboral y demás, uno va recorriendo, va descubriendo, se va descubriendo y va viendo con qué conecta más, qué le interesa más. Esto te estoy hablando 2004, hace más de 20 años, Ujú, donde todavía no existía la especialidad de perinatal que ahora claro, existe en nuestro país. Yo lo que me daba cuenta es que a mí, por ejemplo, del trabajo con niños, me fascinaba la plasticidad que tienen, lo rápido que hacen cambios, a diferencia de los adultos que somos como más duritos, porque ya estamos estructurados. Entonces yo decía, yo quiero trabajar desde lo más temprano, y lo más temprano era la infancia en ese claro. momento. Después, cuando fui mamá, dije, pucha, ¿por qué nadie nos enseña a ser mamá, a ser papá? ¿Por qué los profesionales no saben acompañar estos procesos? Y ahí empezó mi búsqueda en todo el ámbito perinatal, que era al principio muy autodidacta porque no había No, formación en eso. Bueno, después nada, me copé y me enamoré del mundo perinatal y dije, esto hay que transmitirlo. Yo, que soy del interior, te puedo explicar lo que nos costaba a los del interior formarnos, porque yo digo, Dios atiende en todos lados, pero principalmente en Buenos Aires. es Entonces, que es así. Bueno, dijiste lo un dato que no lo que dijimos, no lo dijimos de entrada. Vos vivís en Bahía Blanca, así que toda esta sí. historia es en un lugar donde a Mm, su vez es chica las posibilidades que fuiste contando de estos trabajos y además mm, pasó esto. Nos olvidamos decir de entrada para que la gente se ubique sí. con tu historia. Sigamos entonces. Nada, a los profesionales del interior nos costaba un montón viajar para capacitarnos, porque viajar implicaba lucro cesante, organizarte familiarmente, un montón de cosas que no eran fáciles. Yo pude viajar, gracias a Dios, hice un posgrado en mi infancia, en adolescencia, en Buenos Aires, un lugar divino que me abrió un montón la cabeza también, porque mi ciudad, como muchas del interior, suelen ser un tanto cerradas o pacatas en muchos aspectos, y o muy estructuradas, o por ejemplo, en lo que es mi profesión, como que vos tenés que adherir a una línea teórica y no podés integrar conceptos de otra. Era muy así en ese momento. Y al recién recibido se lo ninguneaba de una manera que ni te explico. Claro. Entonces yo di con este lugar en Buenos Aires que era un encanto, porque todavía me acuerdo cuando nos preguntaban, bueno, ¿y vos qué pensás? Y yo decía, ¿me está preguntando a mí? Porque es como que, ¿yo qué puedo pensar si estoy recién recibida? Porque había recibido acá unos cachetazos, viste, que te dicen, ay, ¿cómo no vas a saber tal cosa? Bueno, maltrato de ese lugar que me fascinó porque tenían otra apertura y un respeto hacia el alumno que todos sabemos. Esto es algo que yo no me canso de decir. El docente no se puede subir al pedestal como que la tiene hiper clara y el otro es un nabo que no entiende nada de la vida. Porque el aprendizaje y la enseñanza es un proceso dinámico en donde todos aportamos y aprendemos. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando yo empecé a incursionar más en lo perinatal y que acá no había informaciones ni hablar y virtual no había nada, yo me cansé de pedir en los lugares de Buenos Aires que daban esa capacitación que abrieran algo así para el interior y nada, y nada, y nada. Y un buen día dije, bueno, si no hay, lo voy a hacer yo. Con timidez, con vergüenza, con lo que hoy llaman el síndrome del impostor. ¿Escuchaste Sí, eso? Bueno, sí. yo Es, decía, ¿en qué me voy a meter? ¿O quién me va a dar bolilla a mí? Pero yo decía, bueno, a alguien le va a servir, porque esto hay que transmitirlo, porque yo digo, ¿cómo no hay escuela para madres, para padres? ¿Cómo no hay? Bueno, lo voy a armar. Bueno, ¿sabes, Pau, mi sorpresa cuando armé un primer curso, la cantidad de gente que se anotó? Me agarró un cagazo, porque dije, ¿ahora de qué me disfrazo? O sea, era una responsabilidad enorme. Bueno, puse lo mejor de mí,
Y la sorpresa vino después con los resultados. La gente estaba fascinada, enamorada del programa, de la forma de transmitirlo. Y ahí es como que yo fui jalonando, ¿viste? Y diciendo, bueno, me puedo animar un poco más, porque si gustó, entonces vamos para adelante. No, no, y pará, Sí. quiero hacer una pausa acá. Esto también es parte del camino del emprendedor. La ley del impostor es como que la manejamos ya desde el desarrollo personal, porque cuando nosotros hablamos de emprendimiento es muy importante tener claro todo el fortalecimiento personal. Y la ley del impostor está dentro de estas cosas que hay que ver, esto de boicotearnos uno mismo a creer que no podemos. Pero vos dijiste algo genial y fue que eso también sucede en un emprendedor, es ver una necesidad para crear una solución. La necesidad que vos notaste era que como Dios estaba atendiendo en capital y en el interior no atendían sobre perinatalidad, dijiste, ¿y por qué no? Y ese muchas veces es el secreto de gente exitosa, que es lo que a Ujú. veces no entendemos. Es como que todos vamos a hacer lo mismo. Todos queremos ser, no sé, Tinelli, todos queremos ser Susana Jiménez, llevarlo al ámbito de la tele. Cuando Sí, en realidad tu esencia, tu esencia es lo que vale para crear otra personalidad dentro de lo mismo. Es decir, dentro de la tele puedes crear a otro ser, mucho mejor o no, pero que brille de otra manera. Y en esto sucede lo mismo. Viste esa necesidad y creaste la solución. Voy cortándote porque voy sí. tomando, ¿no? Todo lo que uno tiene que aprender de emprender y desde tu experiencia me parece muy rica compartir y quedarme en estos detalles. Sí, Ujú. continúa. Sí, Pau, es que mira, yo te digo en serio esto del síndrome del impostor, porque yo pensaba, a ver, yo, ¿desde dónde voy a enseñar? Porque yo soy profe universitaria, que eso yo dije, bueno, no es cualquier cosa, porque soy profesora de verdad, yo soy profe con título, yo he concursado un montón de veces, muchas veces me rebotaron, muchas otras entré. Y digo, toda la experiencia del bagaje que yo traigo, de tantas carreras en las que he participado, eso a mí me va dando, digamos, un bagaje importante que yo puedo aportarle valor a alguien, pero al principio te juro que era con mucha duda. Hasta que la validación empezó a venir de afuera, los comentarios tan lindos de colegas. Me pasó, mira, el año pasado estuve en Mar del Plata en un congreso y me encontré con una chica que había sido de mis primeras alumnas de estos cursos, que yo no la conocía en persona. Me vino a abrazar, emocionada, se me puso a llorar, me dice, Daniela, lloraba con congoja y me dice, vos no sabes todo lo que hiciste por mí, por mi vida, cómo me cambió la vida haberme formado con vos, porque yo reordené mi vida personal, mi trabajo. Nada, me la acuerdo porque que alguien se te acerque de esa manera tan conmovida, viste, uno a veces no dimensiona todo lo que puede impactar en la vida de los demás con lo que hace. Y eso que haces buenas cosas. Imagínate aquellas personas que hacen cosas dolorosas e impacta de la misma manera. Entonces, eso también, ¿no? Es tener claro cuáles son mis valores, hacia dónde va mi misión y cuál es la huella que quiero dejar en este mundo. Y un poco tiene que ver con esto, este pequeño reconocimiento, que es mucho, como contás de la historia de esta alumna en Mar del Plata, creo que es en donde uno a veces se tiene que parar, ¿no? Hacia dónde voy. ¿Y qué más hay? Porque hasta acá no llegó tu historia de aprendizaje emprendedora. Bueno, yo creería que sí, porque cuando yo empecé a montar lo que hoy es Psicología Perinatal Argentina, Sí. empecé con cursos breves, cursos chiquititos, pequeñas cosas, hasta que esto fue creciendo mucho, mucho. Mira, yo arranqué en el 2015, mis primeros cursos tenían que ver con prevención del estrés y del burnout en profesionales de la salud, que también me Bien. parecía algo súper necesario, que no estaba explotado, que la gente, bueno, al día de hoy, una de las enfermedades que más contrae laboralmente es el estrés, el burnout y el no tener herramientas para manejarlo. Así que yo empecé. Discúlpame, me gustaría que lo expliques para aquellos que se están Sí, sumando y no entienden de qué estás hablando específicamente, sobre todo burnout, que es una palabra sí. nueva. Burnout sería el síndrome del quemado. Eso es, sucede mucho en docencia, en profesionales de la salud, en profesionales que tienen una vocación fuerte por lo que hacen y tienden a sobreimplicarse en la tarea, entonces trabajan horas de más, dejan como su carne y hueso ahí,
son mal remunerados muchas veces o viven situaciones de mucho estrés a nivel de trabajo y esto los va llevando a enfermarse al grado más extremo, terminar con una desmotivación tan grande que abandonan la carrera, la profesión, se dedican a otra cosa, pero hasta intentos de suicidio, cuestiones graves, por no Sí, sí, haber sí, podido sí. parar a tiempo y porque las instituciones muchas veces no cuidan a sus empleados, docentes, profesionales de la salud, bomberos, etc. Bueno, Claro. entonces, yo ahí comencé esto que te diría, el camino emprendedor en educación, porque empecé a abrirme de lo que era ser empleada en el sentido, sigo siendo empleada de la universidad, pero de abrir como algo por cuenta propia. Lo empecé a hacer sola, algo que también nos pasa a los emprendedores es el todóloga, ¿viste? Yo hago todo, yo diseño el flyer, yo respondo un correo electrónico, yo cobro, yo hago la factura. Bueno, Tal todo cual. eso. Después con el tiempo dije, no, no me da la vida. Pues yo tenía consultorio, mis hijos, los cursos, la uni. Así que ahí empecé a abrir el abanico y tomé a quien es todavía mi socia, mi compañera de ruta, que ella se empezó a encargar de toda la parte que es administrativa, de armar certificados, responder consultas, y que lo hace súper bien. Y que vos fíjate, bueno, yo soy amiga de ella de toda la vida, pero además cuando te contaba que trabajé como secretaria en la uni ahí, ella después también trabajó conmigo ahí. Entonces aprendimos mucho de lo que es gestión Claro. universitaria. Entonces eso nos sirvió un montón para lo que hacemos hoy en Perinatal. Y después, pasado un tiempo, después de que ya habían carreteado varias comisiones, empecé a tomar tutoras, eligiendo de las que habían sido mis alumnas, con las que yo había resonado, me había sentido a gusto, que me gustaban sus perfiles. Entonces yo hoy por hoy tengo un equipo de tutoras que están especializadas en cada área, que se formaron conmigo. Entonces tenemos como una misma lógica de pensamiento, que eso también me parece muy importante, ¿eh? Porque lo que Sí. uno hace tiene que tener coherencia. Tal cual, tal cual. Bueno, contaste dos cosas súper importantes. El hecho de que cuando uno empieza a emprender es técnico, administrativo y líder, o es el empresario. Entonces, Mm, cuando el técnico empieza a comer a los otros dos, se desequilibra la balanza, porque ujú, esto, te desbordás, porque no llegas a tiempo a nada. Entonces, el hecho de ir creciendo, porque está bien que en la primera etapa seas las tres, de hecho es parte del camino emprendedor, pero mm, saber elegir a un equipo es lo que hace que empieces a expandirte y por qué no hacer una franquicia de eso o poder abarcar otros públicos o poder internacionalizar un servicio ujú. o un producto que uno crea. Así que eso es súper importante que lo hayas contado, porque todos pasamos por ese proceso técnico, administrativo y líder en la misma etapa y te estresa. Y son distintas etapas que vamos viviendo, descubriendo que tenemos que ir subiendo un escalón más, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Y el trabajo en equipo, el poder delegar, mucha gente le cuesta delegar, porque cree que otro no lo puede hacer mejor que uno. Y cuando uno delega, creo que ahí se enriquece el trabajo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces no es fácil conseguir la gente a quien poder delegarle y uno También, queda tranquilo de que va a estar bien hecho el trabajo. Eso pasa. Sí, sí, pero es necesario en todo emprendimiento que crece aprender a delegar y armar equipo, porque si no, de otra manera te estancás. Es necesario. tal cual, tal cual. Bueno, ahora Dani, quiero hacer un ping-pong de preguntas Mm. eh, para seguir descubriéndote a vos como emprendedora y también desde tu lugar como psicóloga, que haces una reflexión, una autobiografía para compartir con nosotros, que todo nos lleva a este camino emprendedor. ¿Quién es para la gente Daniela Gastaldi? Daniela es una mujer resiliente, resiliente, eh, entusiasta, apasionada, comprometida, humilde, generosa. Te digo cosas que yo siento de mí y cosas que también fui aprendiendo de mí a través de lo que me llega de la gente. Eh, Buena gente, honesta, cosas que yo considero súper valiosas
para el ser humano, digamos, más allá de a lo que te dediques o la profesión que tengas, ¿no? Eso, una buscadora, te diría, una buscadora de caminos, una buscadora de... Yo lo que quiero es dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Muy bien. Entonces, tengo como lemas, por ejemplo, en mi formación, la gente se va a cansar de escucharme, pero yo digo, lo que hacemos es acompañar a las familias desde el origen. Esto quiere decir desde antes, desde la misma idea de pensar en quiero armar una familia, desde ahí tenemos que estar bien formados para acompañar. Por eso, cuando tuve el desafío de armar un logo, hablando de emprendimiento, armar un logo no es nada fácil, porque tenés No, que crear ahí una idea y que te represente y pensar en los colores. Y en ese tiempo todo remitía a una imagen de una mamá con un bebé, ¿viste? Y yo digo, pero no, porque está muy acotado. Y de hecho toda la bibliografía que encontraba era la vida de mamá bebé y yo decía, pero esto se queda re corto. No había bibliografía que hablara de otros temas, que fuera un poco más allá. Entonces mi logo tiene un bebé en el centro rodeado de manos, esas manos que alojan y que no son necesariamente una mamá, porque son manos afectuosas que alojan, que dan la bienvenida, sean quienes sean, y con los colores celestes porque son los de Argentina y porque yo quería que no sean color rosa, como era todo rosa, mamá, bebé, edulcorado, romantizado, porque no es así la vida de las familias. Eh, bueno, entonces yo uso como eslogan acompañar desde el origen, dejar huellas bonitas, que entiendo que lo que hacemos necesariamente deja huella y que sean bonitas, no unas huellas horribles, como vos decías recién, de experiencias feas, traumáticas, que todo deja huella. Yo quiero enseñar y acompañar para que sean bonitas. Y últimamente, que me empezó a rondar mucho, esto de creer es crear. Entonces, quienes me ven en redes van a ver que los vuelvo locos con esto. Creer es crear. Si a vos se te ocurrió, lo podés hacer. Entonces, yo creo que las personas tenemos un montón de dones y de talentos que tenemos que poder compartirlos con el mundo. Y tiene un poco que ver con conocernos, con ver qué se nos da bien y eso hacer que llegue a otras personas. Entonces, también yo lo que fui haciendo, Pau, es todo como un descubrimiento de mí. Vos recién me preguntabas quién sos. Soy una mujer en deconstrucción, mira lo que te digo. Yo me estoy deconstruyendo permanentemente, me estoy descubriendo en nuevas facetas. Yo me divorcié del papá de mis hijos hace 6 años, que fue etapa difícil si las hay, que fue como morirme y volver a nacer. Y de ahí en más, mi vida dio un giro tan grande, tan fuerte, que hoy también agradezco. Y estoy así, viste, como tratando de aprender a vivir con esta mujer que soy hoy, que tiene ganas de un montón de cosas, criando mis 3 hijos que ya son adolescentes, trabajando y reinventándome en el trabajo, porque soy culo inquieto. A mí me gusta permanentemente estudiar, ir por más. No me puedo quedar quieta mucho tiempo haciendo lo mismo porque me empiezo a aburrir. Entonces, no sé cómo llegué acá, por dónde iba. no, la idea era simplemente preguntarte quién era Daniela Gastaldi, a lo que yo le sumo de todas las características que vos fuiste dando de vos misma. Viste Mm, que a veces uno, escuchando al otro, descubre cualidades que por ahí no las tenía registradas, pero cuando las piensa sí es verdad. Yo sumaría que es coherente, que es entusiasta, que es transparente, eh, y, y me gustaría hacerte un juego. Nah, a esto te ver. sorprende porque no estaba previsto. Me gustaría que me digas 2 valores de tu mamá y Mm, 2 valores de tu papá. Ya sé que me contaste esos valores, algunos me dijiste qué rescataste mm. de cada uno. Pero yo te voy a hacer ver otra cosa. 2 valores de mamá y 2 de papá. Si tenés más, mejor, pero 2 de cada uno. A ver, decime. De mi mamá la perseverancia, Ujú. la valentía. Mi mamá Perfecto. es una mujer que nació en el campo, te lo cuento muy breve, en el campo y eran Dale. muy pobres, muy, pero muy pobres. Y ella a los 17 años viajó con su papá a Torkins a visitar a unos parientes de mi abuelo. Ella venía de un pueblo pero muy chiquitito, que era el campo y la nada misma. Cuando llegó a Torkins, que es un pueblito, pero para ella era wow, dijo, yo me quiero quedar acá, le dijo al papá. Tenía 17 años y se quedó, buscó trabajo de servicio doméstico, la alojaron en una casa y se quedó.
Y después como a los 19, 20 se vino para Bahía y dijo, ¿de qué puedo trabajar? Bueno, se fue a probar en una empresa de costureras, no sabía coser, y le dijo, yo no sé coser, pero aprendo fácil. La tomaron. Bueno, y nada, así lo que te imagines. Ajá. Y de mi papá y de mi mamá también, la honestidad, el don de gente. Yo estoy súper orgullosa de ellos porque nos crearon y nos criaron con valores y con esto de que hay que ser buena gente. Que también yo es algo que quiero para mis hijos. Yo quiero que la gente cuando los vea llegar se ponga contentos de verlos llegar. Yo con eso es como que me sentiría realizada y que es algo que siento yo muchas veces porque me pasa, que la gente me dice qué lindo verte, qué lindo escucharte y a mí eso me llena el alma. Es muy hermoso. Bueno, te hago la devolución de este juego. ¿Vos Mm, sabías que, gracias a Dios, cuando tomamos estos valores de nuestros padres, se nos mete en la piel, como lo malo también, ¿no? Se mm, nos arraiga a uno mismo, que es eso, aunque no nos demos cuenta. Y vos de ellos heredaste la perseverancia, la valentía, la honestidad, el don de gente. No lo tuviste que preparar como un hábito o aprender, porque los hábitos se pueden crear y se pueden destruir y cambiar y hacer cosas buenas. Por eso decimos que la gente cuando se queda con una creencia limitante la puede cambiar, es decir, una cuestión cerebral. Pero cuando reconocemos en nuestros padres las cosas buenas y hacemos una reflexión de lo que es uno, esto tiene que ver con el desarrollo personal que trabajamos dentro del emprendimiento. Es mm. decir, escucha, yo lo tengo, no lo tuve que fingir, me es nato porque gracias a mis padres me lo transmitieron. Realmente. Mira, y ya que me traes a mi familia, hay otra característica que yo creo que la tengo innata por haber nacido en familia donde somos tres hermanos y soy la del medio. Siempre tuve facilidad como para buscar el equilibrio, para ir por los medios, para no irme a los extremos y para conciliar. Entonces eso es una característica que a mí me ayuda un montón en la vida, es pensar siempre en tratar de encontrar los polos opuestos, de unir realidades que están enfrentadas, es como que eso se me da bien y me gusta. En un mundo hoy tan polarizado, donde la gente se enoja tanto con el de la vereda de enfrente, yo digo, ¿por qué? O sea, párate un momentito del lado de enfrente, mirá qué le está pasando, escuchá y entendé. Y lo mismo al revés. Yo creo que viviríamos en un mundo mejor si la gente hiciera este ejercicio. Porque estoy cansada, Pau, cansada de la gente que no sabe pero opina, no sabe pero despotrica, le sacude al otro porque sí, no está bueno. Bueno, quiere decir que gracias a este seno materno, ahí nace tu don y de ahí la psicología. ¿Ves cómo vamos llegando que la vida emprendedora tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra vida, con nuestras experiencias? Y fíjate vos, recién me lo dijiste, ahí la respuesta que elegiste digamos, como modelo de vida, tu don. ¿Y cuántas veces la gente tapa su propio don, hace lo que no le gusta hacer porque quiere ganar dinero para Mm, vivir, obviamente, mm. y va tapando ese don que es con el que vino esta vida a dejarlo en esta vida para ayudar a otro, porque somos seres que ayudamos a otro, no podemos vivir solos, nadie puede vivir en una isla solo. Para Entonces, nada. si estamos reflexionando, decir esto no está pensado, estamos reflexionando acá al aire y que Mm. vale la pena, porque esto tiene que ver con el camino emprendedor. Emprender no es solamente aprender de finanzas, de costo, de negocios y de administración, es todo, es todo. Y emprender es uno mismo, es el ser, ¿no? Es Voy uno, es la tirando, vida. Mira, Pau, cuando yo fui mamá, viste que mis hijos son casi trillizos, sí, yo en pero ese momento trabajaba mucho, mucho en consultorio, muchas horas al día en consultorio, obviamente se me empezó a enquilomar la vida, se me empezó a quebrar la cabeza, porque yo decía, no puedo fallarle a los pacientes, no puedo faltar, y iba en un estado catatónico, porque realmente con tres bebés que lloraban todas las noches era un horror, yo no sé ni cómo existía en ese tiempo. En ese tiempo había un dibujito que se llamaba Pocoyo, no sé sí, si te acuerdas. poco yo, sí. Y yo a mi Mudo. psicóloga le decía, yo soy nada yo, porque no Pocoyo, era nada yo. Bueno, era muy difícil sostener el trabajo en consultorio en ese tiempo. Yo decía, no, los pacientes me tendrían que pagar a mí.
no yo a ellos digo, no ellos a mí, porque ¿qué estoy haciendo rota en este estado? No puedo más. Después ponele, mis hijos empezaron jardincito, yo no quería perderme de ir a las reuniones, las fiestitas de jardín y tampoco podía cancelar pacientes. Y ahí empezó a resquebrajarse lo que era mi trabajo de consultorio casi a full, viste, como que ya no encajaba y empecé a pensar, digo, yo necesito buscarme un trabajo que me permita maternar, ocuparme bien de mis 3 hijos, continuar con mi profesión que la amo. Yo no me imagino la vida sin ella y así también fui como ensamblando todo esto que te venía contando. Yo digo, si yo puedo armar algo virtual que a mí me permita manejar mis horarios, viste, me venía como cuadrando más. Entonces empecé con esto porque mira, en un momento, cuando los Messi eran re chiquitos, hice un posgrado que era virtual, fue el primer posgrado virtual que se hizo en Capital, que estaba re bueno. Y yo en ese tiempo, te digo, laburaba en consultorio, llevaba a los chicos al jardín, venía, ese ratito me lo dejaba a la hora de la siesta para formarme, pero tenía que limpiar mi casa. Entonces yo ponía para escuchar el posgrado mientras que iba limpiando, me tomaba un mate y así. Entonces yo con ese digo, esto está re bueno, porque como yo debe haber un montón de mujeres que tienen que hacer malabares y que quiere formarse. Entonces vuelvo a lo de la necesidad, ¿no? Eso era una necesidad. Ya hoy por suerte está cubierta y ya hay un montón también. Bueno, ¿y sos ese ser que soñaste cuando eras chica? Te diría que más, Pau, más, mucho más, porque cuando yo era chica, mira, siempre me acuerdo que tenía un compañero que me decía, ¿a vos te comieron la lengua los ratones? Porque yo no hablaba, era muda, tenía mucha vergüenza. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, a ver, Dani, si querés ser profesora, esto lo tenés que trabajar, porque no podés no hablar, evidentemente, y no solo hablar, sino que vos te tenés que mostrar. Entonces, ¿sabés qué hice? Estudié canto para aprender a proyectar la voz, porque además cuando empecé a dar clase en aulas muy grandes con mucha gente, me quedaba afónica. Empecé a Claro. estudiar canto, que entre paréntesis, amo. Si yo nazco en otra vida, quiero que Dios me dé el don de tener buena voz porque me fascina cantar. Pero bueno, me recontra sirvió como un instrumento para el trabajo, ¿entendés? Que esto también quiero decir. Uno trabaja en lo que hace y tiene que ir buscando herramientas de acá y de allá, porque tiene que potenciar eso que por allí le falta. Y otra cosa que a mí me ayudó un montón fue estudiar teatro. Yo estudié teatro, improvisación, con la finalidad de descontracturarme, porque era muy estructurada. Entonces, ya hoy por ahí, mira, yo creo que nada me da más vergüenza. O sea, digo, perdí la vergüenza, perdí el miedo. Ya la cara me da para muchas cosas. Eso gracias a haber conocido gente recontra descontracturada en teatro. Gente que digo, qué copado conocer gente así, que piensa tan distinto, que se expone y no le importa. Todo esto es más de lo que yo me hubiera imaginado cuando era chica. Qué Porque bueno. vos sos de los medios, pero para el que no es de medios no es tan fácil, ¿eh? Aparecer en redes, hablar y no es tan fácil. Hay que vencer un montón de barreras y vuelvo a esto de la gente del interior más. Porque cuando sos de ciudad o de pueblo, también empieza el, este que se comió, esta que se creyó. Eso también. Y hay que decir, bueno, que no me importe. Ya a esta altura no me importa nada. Ya te contaré cómo caí en los medios, que también me daba vergüenza, pero ya lo contaré en otro momento. Bueno, contame un poquito cuáles fueron aquellas limitaciones personales o laborales que tuviste que solucionar y que por ahí el que te está escuchando aprende de esas situaciones y a su vez, ¿qué aprendiste? Porque por algo suceden y seguramente otra enseñanza atrás trajo. Bueno, un poco estas dos cosas que te comentaba recién, de poder ir puliendo mi persona para los trabajos que yo quería hacer. Y después, mira, aprender a lidiar con gente. Yo Oh, muchas veces he sentido en distintos ámbitos, porque hay muchos ámbitos donde la gente no es buena, hay gente que es muy jodida y que si te puede pisar, te pisa, y esto nos sucede a todos y muchas veces cuesta como manejarse con eso. Entonces, esa es otra de las limitaciones con las que me encontré.
porque cuando uno es buena gente, como que al principio le cuesta moverse en ese ambiente donde el otro es jodido y donde te está queriendo cagar y pasa un montón. Entonces, bueno, eso también con el paso de los años y de haber transitado tantas instituciones, he ido aprendiendo a moverme en lo que yo defino como campos minados. Mira, ¿Viste? Con cuidadito, con cinturita, por acá, por allá, y eso creo que es algo que tenemos que aprender las personas y perder la ingenuidad, digo yo, porque a veces uno es ingenuo y no todo el mundo está para ayudarte, no todo el mundo te quiere ayudar, muy por el contrario. si bien hablaste de cómo surgió Psicología Perinatal Argentina, me gustaría que también expliques para aquellos que no entienden de por qué hablamos de la perinatalidad y qué abarca esa psicología y quiénes son las personas a las que les interesaría este tipo de situación y en qué edad del bebé y de la pareja. Bueno, en la perinatalidad, como la palabra lo indica, peri es lo que rodea, natal el nacimiento, todo lo que rodea el nacimiento. En Argentina es especialidad desde el 2016 y lo que hacemos es acompañar a las familias desde el deseo de búsqueda de un bebé hasta el tránsito por el embarazo, todas las dificultades que ahí pueden acontecer, acompañar los duelos, a veces los bebés fallecen en la panza o ya nacidos, acompañar procesos de reproducción humana asistida que cada vez se ven más y que son bastante complejos, acompañar para prepararse para el parto, para el después, porque todavía los cursos, no deberíamos llamarlos preparto, pero digo así para que la gente me entienda, los cursos están muy acotados y te dan como un pantallazo de lo que va a ser el parto y no mucho más. Entonces siempre insisto en que tienen que ser cursos que acompañen el tránsito del embarazo y que preparen para el después, que se enseñe sobre posparto, lactancia, crianza, porque las familias necesitan un acompañamiento real y no que sea como una preparación para ir a parir y ya. Entonces lo que hacemos en perinatalidad es acompañar a toda la familia, como esté conformada, en todo este tránsito de lo que sería la infancia tempranita y también ayudar a los profesionales que trabajan y asisten todos estos procesos. Sobre todo cuando venimos de una sociedad que todavía nos cuesta a los padres formarnos a ser padres, porque se cree que es algo natural. Es natural dar la teta, sí, pero tiene que estar esa madre en el pecho. Cuando yo siempre digo, y eso aprendí de la Liga de la Leche, que antes sí estábamos criados en tribu, y cuando hablamos de crianza en tribu, era que tu mamá, tu papá, tu mamá, tu abuela estaban en casa, te acompañaban, te ayudaban con la teta o te ayudaban a hacer determinadas cosas de la crianza. Y hoy no, somos seres mucho más individuales y ni hablar de las redes que cada vez estamos más distanciados. Entonces la importancia de estos profesionales o de estas etapas que están suplidas por la realidad de hoy, hay que entender y crear conciencia que nos tenemos que acercar a profesionales, a que nos guíen en esta etapa, sobre todo en esta primera que vos decís, porque tanto al hombre como a la mujer le suceden cosas, porque pasan cambios hormonales. Y no es mentira que el hombre a veces está embarazado, que le pasan cosas, que tiene angustia, porque a veces parece que está todo encerrado en la mujer y el hombre también le pasan cosas, ¿o no? Pero desde ya, y sabes que no solo a la mujer, al hombre, hay que acompañar en muchas situaciones. Por ejemplo, algo que todavía no está muy explotado es el acompañamiento en las adopciones. Los Sí. procesos de adopción son súper complejos y esas familias necesitan muchísima preparación previa y acompañamiento posterior. Por ejemplo, lo que es acompañar a familias múltiples. Viste que cada vez hay más gente con mellizos, trillizos. No es lo mismo recibir un bebé que dos ni que tres. Entonces, realmente hace falta que profesionales serios se formen bien para acompañar estos procesos y que la gente cuando busca también busque que sean profesionales serios y formados. Porque hablando del vendedor chanta, hoy también las redes permiten que cualquiera se abra una cuenta y venda fruta. La verdad es Sí. eso. Mira, sin ir más lejos, me acuerdo que mi hija era chiquita y se había puesto, no me acuerdo si huevos, no me acuerdo qué se había puesto en la cabeza. Y yo le digo, Jazmín, ¿qué hiciste? Pau, ¿se ¿Ahí me me escuchás? cortó? No, 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 estoy acá, estoy acá. No te Yo te veo. escucho. Acá estoy, ¿me ves?
Sí, ¿Sí? ¿se cortó? ¿Se me escucha? No, 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 no Sí, se sí. cortó. Estamos acá. No, te decía que cuando mi hija era chica, esto hablando del tema de las redes, se había puesto no sé, huevo o algo en la cabeza. Y le dije, hija, ¿por qué hiciste eso? No, porque un doctor lo dijo. ¿Cómo un doctor lo dijo? Claro, había Mm, agarrado TikTok, una de las redes sociales. Y mm. no era un doctor, era un chico disfrazado con un delantal. Entonces, también, esto que vos decís que hay mucho chanta, hay que tener cuidado porque hasta la inteligencia artificial Oh, puede ser hasta dañina en este tipo de observaciones, porque nos creemos todo, lamentablemente, y la gente no piensa y no busca y no va a la biblioteca hoy para decir, che, ¿están diciendo cosas reales? Todos ujú, tenemos que hacer la dieta keto, pero pará, ¿mi cuerpo soporta la dieta keto? ¿Estoy total. preparada? No, tengo que ir a un nutricionista, conocer mi cuerpo. Volver a la esencia, mirá que todo tiene que ver con lo mismo. Y sí. No es, mi fórmula no es la misma para vos ni para el que está escuchando. Ni en mi cuerpo no es el mismo como que el tuyo que en el otro. Y por ahí mi cuerpo tiene una necesidad y no la otra. Y esto pasa igual, ¿no? De estar atento. Por eso creé Crianza TV. Hoy estamos en Business Key, pero creé Crianza TV, este canal virtual, para que ahí estén profesionales como vos, Mm, que son de verdad, que son de carne y hueso, que están preparados, que están formados y que todo el conocimiento que nos transmiten es porque hay detrás una trayectoria, un estudio y tienen la facultad de poder decir que es de esa manera. Y si se mm. equivocan o cambian o hay algo científico nuevo, seguramente lo van a estar diciendo y nos van a probar eso o no. Por eso me parece, y hice una pausa acá, de lo importante que es saber e investigar al que estoy escuchando. Vos sabés, Pau, que mira, te sumo algo, hablando de la gente cuando busca. Si buscan, por ejemplo, un acompañamiento que tenga que ver con lo perinatal, tienen que buscar un profesional perinatal, porque no da lo mismo un psicólogo que no se formó para trabajar en este campo, porque es re distinto el abordaje, súper distinto. Te doy un ejemplo. Por allí un psicólogo más tradicional tiene como pauta que si la persona cancela el mismo día o sin un previo aviso, esa sesión la tiene que pagar, ¿sí? Y esto es algo muy conocido en la psicología. Si trabajamos con puérperas, por ejemplo, esto no aplica. Si vos, por ejemplo, tenés citada a una mujer a las 8 de la mañana y anoche no durmió, o se le enfermó el nene o tuvo fiebre o lo que fuera, es muy posible que te cancele sobre la hora, no porque se le ocurrió faltar, porque se olvidó, no, porque no pudo. Entonces, algo que requiere el trabajo en perinatalidad es un encuadre flexible y eso marca una diferencia abismal. Esto te doy un ejemplo, hay un montón. Entonces siempre le digo a la gente, si va a buscar un profesional para alguno de estos temas, busque un especialista. Bueno, como en todo, mira, voy a hacer un paréntesis, pasa lo mismo que en la lactancia. Dentro de la carrera de medicina, lactancia es un tema, dentro de la carrera es un tema. Ujú. Entonces, cuando buscamos a pediatras, tienen que preguntarles si se especializaron en lactancia. Para eso existen las dulas, las puericultoras, para eso Puericultoras. existe la guía de la leche, claro, para que uno pueda entrar en profundidad en lo que es la lactancia, ya que el médico lo único que estudia son las enfermedades de la teta y lo único que le interesa o le importa desde lo médico es que el chico engorde. Y un bebé amamantado de leche materna no engorda, porque antes se creía que tenía que estar re pomposo para decir este chico está sano, y en realidad amamantado a teta, por ahí no queda muy pomposo, pero el chico es sanísimo. Entonces, esto lo traje a colación para entender a qué profesional uno elige a la hora de determinados acompañamientos. Y la Déjame especialidad mencionar es la acá, fórmula. ¿Sí? acá déjame mencionar a las licenciadas en obstetricia, que son También, profesionales que están preparadas para asesorar en lactancia. Ujú. claro, también, perdón, me había olvidado. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que eras buena en lo que hacías? Y yo me fui dando cuenta con la devolución de personas. Mira, por ejemplo, hace muchos años ya, Paula Cabana, de Mamá, Sí. ella dirigía una escuela de especialidad en San Isidro y un día me llama, no nos conocíamos, y me dice, Daniela, yo quiero llamar a personas que vengan a darnos clase, qué sé yo, quiero llamar a los mejores. Y yo, a mí me está llamando. Como que
Bueno, nada, fui súper honrada con su invitación, fui, di la clase y se me acerca una chica que había sido alumna mía de mis cursos, que no nos conocíamos, y que ella se había formado también en otros lugares con más renombre. Entonces viene a agradecerme todo lo que había aprendido conmigo y yo le digo, nada, o sea, que yo no tengo, pero ni para empezar, digamos, comparándome con otras situaciones. Y me dice, no, Daniela, vos no tenés idea de lo que vos enseñás, de la profundidad de tus cursos, de lo que vos transmitís. ¿Viste? Y fueron como situaciones que a mí me fueron abriendo los ojos. Eh, Otra que fue como bastante impactante fue que cuando yo quería dar a conocer lo perinatal, tuve la idea de crear una comisión de esta temática dentro del Colegio de Psicólogos. Entonces, bueno, lo propuse, me lo aceptaron y en 3, 2, 1 yo armé una comisión enorme, era la más grande del colegio. Yo digo, ¿qué está pasando acá? Porque en las otras comisiones no tenían gente o tenían mucho ausentismo o les costaba, ¿viste? La venían remando y yo dije, acá algo pasa. Bueno, eso duró unos años, después se deshizo por distintas situaciones y me seguían como llamando, buscando, pidiéndome que vuelva, que armemos. Y esto me pasa un montón, que a mí de distintos lugares donde he ido transitando me llaman, me piden, me buscan. Entonces digo, no, evidentemente algo tengo. Y colegas muy queridas me dicen, no, Dani, me da vergüenza decirte, pero me dicen, es que vos no te das cuenta lo grosa que sos. ¿Viste? Y son cosas que te vienen de afuera, que uno dice, por algo me lo dirán, qué sé yo. No, porque escuchándote, ¿no? ¿Cuántas veces uno vive en su don, como te sale tan natural, uno a veces no es consciente del valor que provoca en el otro, eso que a vos te sale tan natural, que no te produce esfuerzo, porque todavía seguimos creyendo que para trabajar tenemos que trabajar con mucho esfuerzo y hay que ver dónde ponemos la palabra esfuerzo, porque una cosa es hacer lo que amamos, que te sale tan natural, y otra cosa es por ahí ponerle esfuerzo, por ejemplo, a la parte administrativa de eso que hacemos natural. Ahí por ahí está un esfuerzo, pero cuando uno ama lo que hace o le sale desde las entrañas, es como que no te la crees. No, no, es que lo ¿Sabes? hago Mira, porque... me acordé de una situación. Cuando estudiaba este posgrado que te digo, el virtual, que yo venía, limpiaba, escuchaba, y qué sé yo, había un foro de intercambio donde los estudiantes teníamos que participar. Entonces yo escribía mis participaciones y un día una compañera me dice, Daniela, ¿eso de qué autor lo tomaste? Digo, nada, lo pensé yo. Pero me quedé pensando porque me dijo, está buenísimo esa idea, qué sé yo. Entonces, esto me pasa, que yo tengo ideas que me caen solas y para mí son como lo natural, pero a veces puedo dimensionar de que no son tan naturales o de que tengo una forma de pensar que es diferente. Algo que tengo que es re bueno es mucha facilidad para explicar cuestiones que son difíciles, las puedo hacer fácil, eso creo que realmente es un don y para integrar saberes y formas de pensar que pueden parecer muy disímiles, muy opuestas. Yo en todo veo la interconexión. Yo como que veo el mundo de manera interconectada. Entonces, mira, yo te decía de mi ciudad, antes acá había un Boca River impresionante entre lo que era el psicoanálisis, el cognitivismo. Eran como veredas opuestas mal y la gente se sacaba los ojos porque vos tenías que adoctrinarte de un lado o del otro. Y yo decía, no, a ver, pero las dos tienen cosas que están buenas. Y eso lo aprendí porque trabajé muchos años en docencia con una compañera que era cognitiva y yo venía más del psicoanálisis. Dimos clases juntas, yo la escuchaba, aprendía y decía, no, pero esto tiene cosas que están re buenas. De hecho, los cognitivos algo que tienen es que son muy prácticos, van muy al hueso, te tiran tarea para el hogar, entonces yo fui adquiriendo esas herramientas, las fui usando en mi práctica clínica y encontraba que para el paciente le era mucho más productivo que si yo simplemente le escuchaba y con cierta cara de póker. Y ahí fui como cambiando mi forma de atender, me fui sintiendo mucho más cómoda y fui encontrando mejores resultados. Entonces, cuando armé mi formación, yo sabes qué pensé, digo, yo quiero acá volcar todo lo que a mí me sirve, lo que yo creo que está re bueno y que no hay, y que nadie me va a venir a decir que esto no se puede, que no sé qué. Entonces es súper integral, súper integrativa, y eso es uno de los aspectos que a la gente le vuela la cabeza, porque dicen, yo pensé que no tenía nada que ver esto con aquello. Y sí, todo, todo tiene que ver con todo. Tal cual. Y
¿Tenés algún mantra, alguna frase inspiradora que te sostiene, que te agarrás en determinados momentos de la vida o en momentos del día? Yo, mira, soy re de las frases, amo las frases y las uso un montón. Mira, tengo una que mi mejor amiga me la enseñó cuando teníamos 15 y siempre la llevo conmigo. Y es que el mundo es de los valientes. Entonces yo siempre tengo eso presente. Digo, a ver, ¿tenés miedo? Enfrentalo. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar escondida atrás? No, hay que salir y arremeter. Entonces Ahí siempre, está tu mamá, perdóname que me meta, tu mamá, valiente, fíjate. hoy mi hija empezaba vóley en un club nuevo y me dice, mamá, tengo un montón de miedo. Le digo, Luli, no tenés muchas chances, hija. El mundo de los valientes. Digo, miedo vas a tener, tenés que ir y enfrentarlo. Porque yo lo pienso así, digamos, no hay otra opción. Retroceder no existe, siempre es para adelante, así que hay que atravesarlo. Y otro, mirá que me lo digo un montón, es que el pájaro no tiene miedo que se le rompa la rama, porque la confianza la tiene en sus propias alas. Entonces, yo me manejo así por la vida. Yo no tengo miedo, no tengo miedo al fracaso. Para mí el fracaso es un aprendizaje. Si no se me da por acá, se me va a abrir otra puerta, otra ventana. Así vivo la vida. Y son cosas que las fui aprendiendo, que me sirven y que yo trato de transmitírselas a mis hijos. Qué bárbaro. Mira, estaba escribiendo porque una de las cosas que le enseñamos a los chicos en Business Kit, que nosotros no hablamos de fracaso, sino que hablamos de oportunidades. Mirá cómo cambiamos una palabra negativa por algo positivo. Porque el fracaso no existe, está en el cerebro. Vos lo dijiste bien. Hay que ir adelante. Es decir, ¿en qué me equivoqué? Ah, bueno, tengo que arreglar, tengo que ir para el otro lado. Bueno, voy para el otro lado. Por eso hablamos de oportunidades. Bueno, y ahora te voy a comprometer un poco con esta pregunta. A ¿Cómo ves ver. la educación hoy? Ay, Pau, la educación la veo como requiriendo un cambio urgente. Un cambio urgente. Yo doy clases en muchos lugares distintos, con muchos alumnos de distintas carreras y distintas edades, pero te diría si busco así como un punto en común es el embole que sienten frente a lo tradicional, frente al profe que se para, viene, te habla, te habla, te habla, no, no va más eso. Que sí o sí se necesita de una motivación y de ayudarlos a ellos a ver, bueno, ¿qué te sirve? ¿Qué te puedes llevar de esta materia? Por ejemplo, yo doy psicología, no a todo el mundo le gusta, quizás se la tiene que fumar, porque es lo que le tocó en la carrera. Lo que yo trato es de que de manera muy práctica entiendan para qué les sirve la psicología en la vida. Entonces, muchas veces los programas de las carreras están arcaicos, obsoletos, son un embole. Entonces, si vamos a ir simplemente a reproducir lo que dice el libro, hasta yo me dormiría si fuera alumno. Entonces, yo creo que la educación requiere de un cambio que tiene que ver con empezar a escuchar más al alumno, a la alumna, a qué le interesa, qué le conmueve, qué es lo que quiere hacer para que se pueda llevar algo interesante. Porque yo, por ejemplo, le pregunto a mis hijos, a los tres, ¿te gusta alguna de las materias del colegio? No. ¿Te gusta algún profe? Alguno por ahí es piola, pero digo, no, está todo mal. O sea, como profesores tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo bien y esto tiene que ver con motivar, con incentivar, con dejar una huella y con que se lleven algo interesante de nuestra materia, sea la que demos. Y eso sí creo que viene muy del lado del adulto a cargo de un curso, de ver cómo hacer participar, cómo integrar grupos. Algo que yo uso un montón es, bueno, a ver, hagamos ronda. Ronda de presentación, equipos de trabajo. Yo les hablo de que hay que trabajar en equipos, que es algo que a veces no te enseñan en la universidad y después afuera tenés que trabajar en equipo. Entonces, esto los alumnos lo reagradecen. Dicen, che, profe, pero esto estuvo copado. Aprendimos a escucharnos, aprendimos a hablar, a comunicarnos cuando tenemos problemas. Yo les enseño que no podemos hablar cuando está todo mal, cuando me enojé con alguien, no podemos ir con el dedo acusador a decirle, ¿por qué vos me hiciste? ¿Por qué vos? No, no. Hay formas no violentas de comunicarnos, donde vos le podés explicar a ese otro qué te afectó, qué te dolió, de un modo que el otro lo pueda tomar, ¿sí? Y entrar en un diálogo. Entonces yo les enseño cosas así
que me parece que son útiles para la vida y te juro que lo agradecen y te dicen, che, profe, yo me fui pensando en eso que Tal charlamos, cual. se lo enseñé después a una amiga, ¿viste? Entonces yo creo que es eso, es motivar, es ir ayornándonos al mundo en el que vivimos, donde la tecnología está presente, hiperpresente, y donde niños, adolescentes, jóvenes necesitan referentes, Pau, Es necesitan cierto. referentes. Dijiste dos palabras claves. Me parece que el colegio tiene que invitar, ayudarlos a los chicos a pensar, porque estamos ante la tecnología que los hace no pensar, pero también tenemos que entender que la tecnología vino a facilitarnos y a ganar tiempo, pero cuando la usamos inteligentemente. Y para cerrar, ¿crees que es necesario enseñar a emprender en las escuelas? Mira, viste que hoy estábamos charlando, yo te conté un poco de todo lo que fui haciendo en la vida. Yo honestamente creo que la vida fue generosa conmigo y que me ayudó muchas veces. Me ayudó la vida, me ayudé yo también. Y todo esto que fui como aprendiendo, haciendo y deshaciendo, ensayo y error, si alguien me lo hubiera podido enseñar, me hubiera ahorrado un montón de tiempo, energía y esfuerzo. Entonces, hace unos días me junté en una mesa de mujeres líderes, emprendedoras, y todas charlábamos lo difícil que es ir haciendo camino cuando no tenés un manual de instrucciones. Entonces yo digo, realmente hay que enseñar a los niños, a los jóvenes a buscarse la vida haciendo aquello que les gusta. Hay que enseñarles a conectar con eso que resuena por dentro, porque si hay algo que a mí me pone triste cuando llegan los chicos a la universidad es verlos tan perdidos que dicen, no sé, me metí acá, pero no sé, para ver, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo previo desde que son chiquititos para que ellos vayan descubriendo qué les gusta, para qué son buenos, de qué podrían el día de mañana ganarse la vida. Y esto tiene que ver con enseñar nociones de emprendimiento. Entonces los colegios yo creo que tienen necesariamente que incluir emprendimiento, educación afectiva, educación emocional, enseñarles a reconocer qué les pasa, quiénes son, qué quieren. Estas no son preguntas que suelen hacerse en los colegios. Entonces yo digo, ¿de qué sirve que vos le transmitas un montón de fechas patrias, las guerras, la no sé qué? ¿Cuánto se lo pueden llegar a acordar? ¿Para qué les va a servir el día de mañana? Si vos no les transmitiste cómo ganarse la vida, por ejemplo, haciendo algo que les guste. Entonces, nada, yo creo que realmente hay que transformar los programas educativos y que esto es muy importante, porque así como te decía, mira, que en perinatalidad yo creo en esto de acompañar desde el origen, dejar huellas bonitas, que creer es crear. Yo creo que emprender es necesario y urge en las currículas escolares desde jardín hasta toda la vida. Mira, yo tengo una utopía. Tuve como vos la virtud de vivir de lo que amo, siempre. Hasta tuve padres que me quisieron dar lo mejor, me dieron una carrera universitaria, me recibí y dije, mamá, papá, tengan el título y voy a hacer lo que yo quiero. Lo descubrí a lo mejor tarde. Y jamás sentí en mi vida que fui a trabajar. Era levantarme a hacer lo que a mí me gustara y encima tener una buena remuneración de lo que yo hacía. Y esa es como mi sueño, ¿no? Que el emprendimiento le llegue a todos, estas herramientas de las cuales vos decías de colegas que te cruzaste ahora en un encuentro, de que todos podamos tener esas herramientas para vivir de lo que amo. Porque si vivimos de lo que amo, vamos a lo que buscamos todo el mundo, vivir en felicidad y en propósito. Entonces creo que ahí está como mi trabajo desde donde estoy yo y creo que es el tuyo también, ¿no? Poder transmitir esto, ¿no? Vivir de nuestro propósito, vamos a ser felices, vamos a vivir mejor y volvemos a lo que decía, vamos a dejar de quejarnos, de mirar al otro, mira, hay una publicidad muy grande de un jabón que dice, eh, ¿sabés cuándo vas a estar bien? Cuando dejes de mirar el cuerpo del otro y disfrutar del tuyo. Esto es lo mismo. Es como, ¿qué es lo que tengo yo para dar? Y bueno, tiene que ver un poco con esto. Bueno, Dani, nos pasamos de la hora, disfrutamos. Me encantó tenerte, me encantó que hayamos hecho este encuentro y que me hayas compartido a mí y a todos los que escucharon de este camino emprendedor que a veces se cree que emprender es, solamente hablamos de empresa y en realidad tiene que ver con este día a día de poder hacer lo que uno ama.
Gracias, Pau, por compartir este rato. Sos un ángel. Sos un Ay, mira que ángel. nos Como muchas juntamos. veces decimos que la gente, viste, se va cruzando y te vas encontrando con determinadas personas para algo, yo creo que tu misión que tenés, esta de difundir el emprendimiento infantil y dejar cambios profundos en la sociedad, me parece que con tu don de gente, con tu talento y con tu energía vas a poder. Así que gracias por invitarme, por compartir y por estar juntas en esto también. Gracias. Gracias por también animarte a sumarte a este camino de emprender y enseñar. Gracias, Te dejo Dani. un beso gigante.